Radio Universidad 89.5. En la oscuridad de la noche, cuando el silencio domina tu espacio, presta atención al sonido que emana del transistor. Iniciamos con Miedo FM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Miedo FM, en donde las leyendas y los mitos cobran vida. Querido hermano Francisco Lugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los que nos escuchan por el 89.5 de FM y en vivo en Facebook en @miedofm. Ahí disculparán los tumbos que estamos dando, pero es nuestra segunda vez que sí, estamos preparando todo y se nos olvidó todo. Pues una semana más, estamos totalmente en vivo, como cada semana, de 10, y hoy nos vamos a extender un poquito si el buen Marco Polo nos autoriza una media horita más, como cada vez que hacemos programa especial. En esta ocasión tenemos invitado, que ya es parte aquí del mobiliario. Del mobiliario, el buen Lino. Lino, bienvenido. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Saludos a la familia de cada uno de nosotros. Pues estoy más que agradecido de que me tomen en cuenta para sus especiales. Sí, como cada fin de mes que hacemos especiales, pues invitamos aquí el buen Lino, que le sabe a los temas que tratamos aquí. Esta ocasión, Francisco, vamos a tener especial de esoterismo en Semana Santa. No sé si quieres al público que nos está escuchando y viendo por Facebook, recordar las redes sociales, y no sé si traigan saludos para... Sí, Jorge, bueno, nos pueden escuchar por el 89.5 de FM de preferencia, en nuestra transmisión en vivo de Facebook, @miedofm, en X, ahí subimos de qué vamos a hablar. También de repente subo videos misteriosos, unas historietas cómicas de terror, y también pues de todo el material que se encuentra uno en la red de digno de Miedo FM, pues también ahí se sube en X. Nos pueden mandar su historia o sus opiniones también al correo electrónico miedofm@outlook.com. Y también, bueno, las transmisiones de Facebook duran como un mes más o menos por política de Facebook. O sea, este video va a quedar ahí en la plataforma durante un mes. Si quieren ver los videos anteriores, bueno, los programas anteriores, y verlos mucho después del mes, en @miedofm en YouTube se van a seguir subiendo los videos todos los sábados a la 1. Bueno, ahí vamos a estar subiendo los videos de los programas con un atraso de entre 15 un días, desfase, 3 semanas. 15 días. Ahí Francisco se encarga de producir todo lo que son videos, y pues, ahorita hay uno que está ahí, la notificación ya para estrenarse este sábado a la 1 de la tarde, que es el último que subiste. Sí, ya están listos para subirse, y este video pues también ahí lo van a estar viendo como por ahí de Semana Santa también. Sí, va a salir pues, y ahí están todos los programas grabados por si los quieren escuchar. Pues antes que nada, los saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en vivo en sus trabajos, o que está en su casa haciendo alguna labor, ya sea de trabajo o quehaceres del lugar. Pues un saludo a todos, el Angélica, y en Elena, un saludo. No sé si traen saludos tú, Lino. Saludos a mi madre, a mi hermano Javier, a mi hermana, a mis sobrinos, a toda mi familia, a mis hijos, a Santiago y a Javiercito, que nos están viendo ahorita por Facebook. Y mis compañeros también de trabajo, mi amiga Carla Aguilar, que desde hace rato me estaba preguntando que qué horas empezaba. También a David Valdés, a mis compañeros del grupo Moab, amigos, carnales. Un abrazote, y mañana nos vemos. A Hugo, pues... A Ulises. No, a todos los de Moab. A Ulises no lo conozco, pero... Sí, no, a las chavas, ¿cómo se llaman? Mandarles... A Lucy, Astrid. Lucy y Astrid, bueno, un saludo, Francisco. A Víctor, el baterista.
No sé si traes saludos. Claro que sí, a la familia Lugo Guillén, que siempre nos escucha, a la familia Hernández Mesa, a la odontóloga Patricia Martínez, a Miss Carla, que ya mandó la foto que ya está sintonizando el radio. Excelente. A Mrs. Contreras, que también ya nos está escuchando ahí en compañía de su familia. Y a los que nunca saludamos, pero también están presentes, a Gera Marcos, Gera Márquez siempre está presente. Siempre está presente Gera Márquez, a Marcus Mike, que siempre nos manda un like en el canal de YouTube. Dice Angelitos Hermosos también. Y también en X siempre nos manda saludos, rebanada de pan. Sí, entonces un saludo muy afectuoso a todos ellos y gracias por pasar por nuestras redes sociales. Pues así es, vamos a entrar de lleno al tema. Mucha gente toda la semana estuvo ahí preguntando sobre el tema, se les hizo muy interesante y hoy que subimos a redes sociales el tema de hoy, yo lo puse en mi estado en WhatsApp, pues empezaron allá a preguntar y pues ya de una vez vamos a iniciar, ya que se aproxima Semana Santa y qué mejor ir desmenuzando todo este tema en el programa del día de hoy. Les recordamos que vamos a estar un poquito más del tiempo que siempre tenemos para que disfruten ustedes de este programa que les preparamos. No sé si quieres iniciar, Francisco, con este excelente tema y aquí aprovechar al invitado que pues le sabe ahí a todos estos menesteres. Sí, bueno, como quedamos, íbamos a hablar sobre el esoterismo en Semana Santa. Ya habíamos aclarado que al hablar del esoterismo en Semana Santa nos referimos a lo que muchas veces queda un poco a la libre interpretación, un poco a la especulación. Por eso se me hizo importante traer este tema. ¿A qué nos referimos con esotérico? Bueno, como todos sabemos, esotérico significa algo que está cubierto, velado, algo que está oculto a los que no saben interpretarlo o a los que no están preparados para saberlo. El estudio de los símbolos. El estudio de los símbolos, qué significa cada símbolo y por qué. En este caso, bueno, para hacerlo más sencillo, han de recordar que en ciertas pinturas medievales, en ciertas pinturas del Renacimiento o del periodo clásico, siempre aparece un velo. La Virgen María con un velo sobre el cuadro. Eso quiere decir que hay un secreto. Velo de Isis. Sí, se hace referencia al velo de Isis por el secreto que esconde cada representación religiosa. Y al hablar del esoterismo de la Semana Santa, nos estamos refiriendo a lo que no está a la luz o no sale en la misa ordinaria, sino que es algo que requiere un estudio un poquito más a fondo. Pues sí, un poquito más a fondo sobre el significado de las cosas. Para empezar con la Semana Santa o Pascua de Resurrección, pues se habrán fijado que no tiene un día fijo como el día de San Juan, como el día de San Francisco, como la Navidad. No tiene un día fijo, siempre cambia año con año. Y ese es el primer misterio de la Semana Santa. ¿Por qué cada año tenemos la Semana Santa movida en el calendario? Sí, puede ser a veces en marzo, a veces en abril, varía mucho. Sí, varía mucho. Y los días, por eso es desde el Jueves Santo, Viernes Santo, porque no existe el día, el 24 de abril empieza el miércoles de ceniza o el tal día, no. Lo que pasa es que se basa, el inicio de la Semana Santa se basa en un calendario mixto, porque toma la primera luna llena después del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, muy cercana a la fiesta de San Juan, al 21 de marzo, al día de la primavera o el día que nace la primavera, siempre es cercano a ese día. Puede caer el 20, puede caer más temprano como el 17 o a veces cae más tarde como el 23. El equinoccio de primavera cambia respecto al movimiento de la Tierra sobre el eje del Sol.
y por eso a veces cambia. Entonces, para designar el inicio de la Semana Santa es a partir de la primera luna llena, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. El primer domingo después de esa luna llena, según el calendario gregoriano. El calendario gregoriano impuesto por el Papa Gregorio se empezó a utilizar en el año 1582. Entonces por eso no hay un día fijo de la Semana Santa. Ya posteriormente, se inicia la Semana Mayor con el miércoles de ceniza y se culmina con un día antes al sábado de gloria. Después por ejemplo, 2015 va a caer en 2025. Perdón, 2025, es que estaba leyendo el 1582. Se te voltearon los... Sí, pues inicia el día 13 de abril con el Domingo de Ramos y ya sucesivamente los días Jueves Santos el día 17 y ya después el viernes 18 hasta el domingo 20. Termina el 20 de abril. El 20 de abril. Fíjate que es bien curioso que que menciones, coincide igual con el Ramadán, que es como la temporada sagrada de los musulmanes. En el 2022 y en el 2024 coincidieron las mismas fechas del Ramadán con la Semana Santa y con la Pascua judía. Y sí, se basan en un calendario lunar totalmente. Bueno, sí y no. No coinciden. Están estrictamente ligados, que es distinto. Sí, diferente. Bueno, la tradición empieza con el miércoles de ceniza, pero ya que lo mencionas, hay que entrar en materia, pues hay que sacarle carnita a este tema. Según una entrevista de Isaac Hawley, él es doctor en psicología y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Uh-huh. Pues entre otras cosas dice que el paralelismo entre el cristianismo y la tradición oculta, mencionamos tradición oculta a todas las ramas de la metafísica, de la magia, de la parapsicología, de todas estas ramas que necesitan un conocimiento extra o que en la Edad Media les decían las ciencias ocultas. Uh-huh. Sí, la teosofía, la magia, telema, la teurgia, la goetia, todas estas palabras raras que a lo mejor mucha gente no entiende de qué estamos hablando, uh-huh, pero son tradiciones secretas porque no están preparadas para revelarse a todo el mundo. Y dice que, sí tienen una cierta sincronicidad, pero no es casual, no es para nada un accidente calendario, uh-huh, de que coincidan. No olvidemos que todo, las personas a partir del Neolítico, de la Edad de Bronce, se basaban en sus observaciones astronómicas para medir ciclos lunares y solares. Los ciclos lunares de 28 días en base a las fases de la luna, los ciclos solares, que es como el calendario gregoriano que tenemos, que es un calendario solar. Y todo esto lo hacían para tratar de fijar los ciclos agrícolas, porque en el Neolítico, lo que le llaman como la revolución neolítica y la adopción de la agricultura como una forma de vida estable, tenían que medir los ciclos agrícolas. La humanidad aún todavía se rige por ciclos agrícolas, pero como ahora vamos al súper por nuestros enseres comestibles, por nuestros productos de limpieza, ya se perdió un poco. Sí, nos vale un poquito el ciclo agrícola, no le tomamos gran importancia, pero seguimos íntimamente ligados a los ciclos agrícolas. ¿Y qué tiene que ver el ciclo agrícola con la Semana Santa? Bueno, es un proceso de despertar de la conciencia, porque en Semana Santa
acuérdense que pasamos la primavera y es la época en donde todo vuelve a nacer, todo vuelve a renacer. Incluso, bueno, ya ahorita ya no se da tanto porque ya no es políticamente correcto, pero para los carnavales, para la fiesta de San Fermín, todo esto se empieza a hacer por estas fechas. Empieza tradicionalmente la tauromaquia. Ujú. ¿Qué tiene que ver la tauromaquia? Pues que en primavera el sol sale por la constelación de Tauro. Ujú. Así es. Y no nos vamos a poner tipo Walter Mercado, No. pero es un hecho que la constelación sale el sol sale por la constelación de Tauro cuando entra el equinoccio de primavera, y la gente lo asociaba con el dios sol o el dios toro sol, y se empezaba el rito de la tauromaquia. Ujú. Es decir, luchar contra el toro, que representa todos los instintos bestiales, toda la fuerza de la naturaleza, y regar con su sangre la tierra para fecundarla, porque el toro era el máximo representante de la fecundidad de la naturaleza, el macho fecundador. Y al existir estos paralelismos con el tiempo de renacer, pues nos quedaba muy claro que en la primavera todo renace. Culturalmente así es, hacemos el desfile de la primavera, el festival de la primavera, vestimos a los niños de flores, porque la naturaleza vuelve a cobrar vida. Curiosamente, en países nórdicos, así como Suecia, todavía practican los rituales y tienen las fiestas solsticiales. Ellos no dicen feliz dicen feliz solsticio, y se celebra con una cena mística. Lo que los romanos decían las famosas Saturnalias. Ajá. Sí, y tiene mucha lógica, porque en diciembre, Jorge, Lino, en diciembre nace el sol. El 25 de diciembre nace Mitra, nace Ra, nace Huitzilopochtli, nace todos los dioses solares nacen el 25 de diciembre. Y es cuando nace el sol invicto, porque empieza a renacer la naturaleza. Y pues culmina con ese nacimiento en Semana Santa. Pero aparte de esto, ¿qué se celebra? Porque llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, o como tradicionalmente se le mencionaba, la Pascua de Resurrección. Y ya nos metimos con el toro y la tauromaquia. Pues todo tiene que ver. Y todo tiene que ir perfectamente enlazado. Incluso Juan Manuel Zunzunegui, en uno de sus pláticas, mencionaba que todos los dioses solares hacen lo mismo, por lo cual todas las culturas de la humanidad llevan cierta lógica, porque se basan en el ciclo agrícola. Porque ¿qué puede ser más divino para ellos que el sol, que baña la tierra con su calor y permite fecunda a la madre tierra con sus rayos de sol, y la madre tierra nos entrega los pastos para el ganado, el trigo y las demás cosechas? Entonces tiene que haber un matrimonio cósmico entre la tierra y el sol, química. Una boda alquímica que vuelva a la vida todo lo que estaba helado, muerto o sumido en la oscuridad. Inclusamente podemos decir un renacer. Sí, es un renacer, pero sí preguntaba a alguien por ahí, pero todo eso pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio sur ahorita va entrando el otoño. Uh-huh. Va cambiado. Sí, va cambiado por la posición de la Tierra. Bueno, es que lo que pasa es que en el hemisferio norte está la mancha de la civilización más marcada. Uh-huh. O sea, las civilizaciones más importantes del planeta se han dado en el hemisferio norte, muy poquitas en el hemisferio sur. Por eso se fijaron las fiestas y los calendarios con respecto al hemisferio norte. Por si se preguntan ahorita, pues en Australia ya está entrando el frío y aquí va a estar entrando el calor.
Entonces, cuando nace Cristo, el sol invicto, el 25 de diciembre, pues nace Mitra, nace muchos dioses solares, muchas deidades, y como nosotros, bueno, como los pastores medievales, los sacerdotes se fijaron en el medievo, en la época antigua, se fijaron en el ciclo agrícola para determinar esas fiestas. Posiblemente alguien más atrás se haya fijado en esas fiestas. Bueno, pues nos remontaríamos directamente al pueblo judío, que son los que teníamos un antecedente primigenio de sacrificar el cordero pascual para inmolarlo a su Dios de nombre impronunciable. Pero antes de los judíos, ¿habría algo similar? Y sí, basándonos otra vez en el ciclo de la naturaleza o en el ciclo agrícola, pues tenemos a los pastores nómadas de Medio Oriente, que en algún momento determinado emigraron a tierras más fértiles en busca de mejores pastos para su ganado. Pues estos nómadas pastores de Medio Oriente emigraron más al sur, al delta del Nilo. Entonces, cuando llegaba esta primavera, esta estación del año, en donde los pastos volvían a crecer y le podían dar de comer a sus animales, sacrificaban en honor a sus dioses, porque cada pueblo nómada tenía un dios. Sacrificaban un cordero. Y sacrificar un cordero ahorita es como sacrificar un Ferrari, porque un cordero le daba de comer a mucha gente. Comunidad. Sí, a una comunidad. O sea, ahorita a lo mejor lo vemos muy sencillo, y lo explicábamos alguna vez, Jorge. Lo explicábamos alguna vez que pues ahorita es muy sencillo ir aquí a Santo Tomás, ahí preguntas dónde venden cabrito o dónde venden un becerro, lo compras, entre 500 y 800 pesos, te lo llevas a tu casa. Pero en la antigüedad no, en la antigüedad tenías que cuidar el ganado, tenías que tener al macho que iba a fecundar a las hembras y cuidar a sus crías de los depredadores naturales. Era todo un proceso y todo un ritual, pues hacerlo correctamente. Incluso sacrificar el cordero no nomás es llegar y matarlo, tenías que hacer un ritual que kosher o halal. Sí, que después perfeccionó e instituyó de manera muy minuciosa el pueblo judío. Pues esos pastores nómadas judíos sacrificaban su cordero en estas fechas, que empezaba a renacer la naturaleza. Posteriormente formaron un pueblo más grande. Ese pueblo más grande pudo haber sido entre Palmira y Egipto, que son los referentes más antiguos de ese pueblo, de esos pueblos del Nilo que vieron la civilización. Entonces ellos ya sacrificaban un cordero a sus dioses, los antiguos egipcios, pero a tan antiguos que todavía no eran egipcios. Posteriormente, bueno, recordamos que la Pascua judía celebra la liberación de los esclavos de Egipto, y ellos sacrifican un cordero para dar gracias a su Dios por haberlos liberado del dominio de Egipto y haber empezado el éxodo, que durante el éxodo dicen que vagaron 40 días por el desierto, que pues, realmente no hay evidencia científica de que hayan vagado 40 años por el desierto. Uh-huh. Porque tendría que haber por todos lados algún tipo de vasija, algún asentamiento seminómeno, alguna evidencia. Y no las hay. Y no las hay por más que han buscado. Claro, el desierto se come todo y es muy difícil que quede algo en pie entre las dunas del desierto. Más que nada, el número 40 es un número de renovación, de purificación. Y en muchos rituales se utiliza como códigos, como ahora que sacan de moda los códigos sagrados, el número 40 en símbolos para agradecer que algo va a cambiar para bien. Sí, eso de 40 años es nada más simbólico. Uh-huh.
Sí, es un número indeterminado de años que duraron vagando y se le llama 40 años porque quiere decir hasta que cambie. Ujú. Ese cambio pudo haber durado 5 años o 6 meses o 10 años, pero al decir 40, vagaron durante 40 años es nada más para simbolizar que algo que Dios le dijo a Moisés, y que le dijo que ninguno de los que salieron de Egipto van a conocer la tierra prometida. Y es precisamente lo que hablabas al principio, Francisco, que todo tiene un velo, en este caso, pues Sí, ese es otro misterio. otro misterio. Y incluso ninguno iba a conocer Tierra Santa, ni siquiera Moisés. Creo que ni siquiera a Josué le tocó. No le tocó. Bueno, Josué hizo la guerra en el país de Canaán, pero eso ya nos estamos extendiendo por otro lado. Otra película. Sí, esa es otra película. Bueno, entonces el 46, como dice Lino, es un número de renovación. Es como la flama violeta para los metafísicos, es como el arcano 13, que la gente le dice la muerte en el tarot. Está relacionado con muchas cosas y está relacionado con muchas cosas porque más o menos significan lo mismo y tienen que estar relacionados porque a pesar de lo que la gente piensa, la metafísica, la magia, la doctrina secreta en sí, todo tiene una lógica y esa lógica es imperturbable, es inmutable y es eterna. A veces decimos, no, pues salió por arte de magia. No, pues la magia es un proceso. De trabajo, mucho trabajo. Por ejemplo, ahora que mencionas todos los rituales que se hacen en lo que es la cuaresma cristiana, en el Ramadán islámico, en el Pesaj, la Pascua judía, el por qué cierto tipo de alimentos o por qué cierto tipo de restricciones, ayunos, ¿por qué? Se trata de renovación, se trata de meditación, la oración Y se guardarse. traduce guardarse, ¿por qué? Porque te estás renovando, estás renaciendo, estás generando energía y la estás canalizando para algo útil. Ya depende Ya depende para que tú la para que quieras. lo quieran usar, pero es como mencionaba Francisco, pues el principio de algo, renovación, inicio, pues, incluso. Sí, bueno, y es que es natural porque el pueblo judío se dice que más o menos estuvo entre el 1800 antes de Cristo y el 1500 antes de Cristo conviviendo con el pueblo judío. Hay algunos que dicen que eran esclavos, hay dicen que no, pero eso también lo de esclavos es simbólico y ahorita vamos a ver por qué. Más o menos está datado el éxodo en el 1500 antes de Cristo. En este año, bueno, ya se separa el pueblo judío de sus captores y dejan de ser esclavos y se van a la libertad de la soledad del desierto. De ahí el 40 de la renovación. De esclavos, ahora son libres. Y es más o menos lo que festejan el pueblo judío en el Pesaj. Ujú. De que ahora éramos esclavos y nuestro Dios nos hizo libres. Ese es el Pesaj. El Pesaj significa el paso, el salto, el pasar de un estadio a otro. Estaban en estado esclavo, ahora están en estado libre. Y se hace la festejación y se sacrifica ¿Cordero? el cordero. Entonces los pueblos nómadas sacrificaban al cordero, los egipcios sacrificaban al cordero, el pueblo judío sacrificaba el cordero y los cristianos. Bueno, ahora vamos a eso. Porque en este Pesaj o Pascua, pues también deben de entrar los cristianos. Porque Jesús fue crucificado en las fechas de la Pascua judía. Porque cuando iba por el monte, por la vía dolorosa al monte Calvario, que significa calavera, en el momento de la crucifixión, pues era el momento de que estaban vendiendo los mercaderes los corderos para el sacrificio de la Pascua. Entonces que Jesús haya sido aprendido y crucificado durante el Pesaj pudo haber sido cierto
de manera histórica, pero pudo haber sido también un arreglo en el relato para poder encajar con la tradición. Porque si fue cierto históricamente, pues no fue ninguna coincidencia, más fue una diosidencia, porque sí tenía que pasar. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Por qué no sacrifican corderos? Porque dice Jesús, yo soy el cordero de Dios. Sí, tú ya no necesitas sacrificar a un cordero, porque el cordero no le sirve a este Dios, porque Dios es fuente de vida, y tú no necesitas sacrificar un cordero, porque el cordero no le va a dar más vida a ese Dios. Entonces, dice Jesús, tú ya no necesitas sacrificar un cordero, porque yo soy el cordero que se va a sacrificar. Y en ese momento en el que decimos que Dios, que Dios Hijo, o el que deja de ser el Jesús histórico y se convierte en el Cristo, que esta palabra Cristos en griego significa bendecido, entonces ya deja de ser humano, se acaba el Jesús y nace el Cristo en este pesaje, en este paso. La conciencia y la inteligencia y el amor más puro y más alto vibratoriamente. Sí, y eso y curiosamente Ra, que es el dios del sol, también decía, yo soy aquel que soy, como se lo reveló Yahvé a Moisés en el Sinaí. Yo soy el que soy. Que estaba hablando con Yahvé o estaba hablando con Ra, no lo podríamos afirmar, pero tampoco se nos puede hacer de la vista gorda. Qué casualidad que Ra y Yahvé se identificaban como que yo soy el que soy. Y acuérdense que Ra, al ser el dios solar por excelencia, incluso en el amanecer era Jepri. Dice, en el amanecer yo soy Jepri, el escarabajo. Al mediodía soy Ra, el que tiene al mediodía, como decimos los que sabemos, estoy en plenitud solar y bendigo a la tierra con mi calor para que fecunden las cosechas, para fecundar las cosechas. Y al atardecer soy Atum. Y este Atum es el cordero que se inmola, que baja del cielo, baja a las profundidades de la tierra, al inframundo, lucha con la oscuridad, con la noche, con la ignorancia, con todo lo malo de la creación, porque baja al inframundo y al día siguiente nace otra vez como Jepri. Es el sol invicto, el sol victorioso que cada día que termina lucha con las tinieblas y renace victorioso. Es un dios solar. Y eso mismo, pues si nos ponemos un poquito estrictos, eso mismo hace el propio Ra, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Mitra y Jesús. Jesús se convierte en un dios solar en Semana Santa, porque pasa por su calvario, pasa por, después de la oración del huerto, es aprendido, él permite que sea aprendido por Judas, incluso en la cena mística, que le llamamos, la gente le dice la última cena, pero pues ellos no saben que era la última cena. Pero Jesús hace la representación de la cena mística y le dice, Judas, se te va a hacer tarde. ¿Por qué? Porque Judas tenía que cumplir un papel en todo este drama. No era el malo como lo habían pintado. No, cada uno tenía que representar un papel determinante en ese relato, en esa historia o en esa tradición. Porque Jesús, al ser hijo del Dios único, pues no creo que haya pasado por algo que no estuviera en los planes de Dios.
si decimos que Dios es omnipotente, omnisciente, eterno e inmutable, como creemos los católicos y la mayoría de los cristianos, entonces ¿por qué vamos a creer que alguien iba a traicionar a su hijo de manera inconsciente o de manera ambiciosa? Todo esto ya estaba planeado porque era la voluntad del Padre. Porque dice Jesús en la oración del huerto, que si puedes dejar ir este cáliz, bien, pero si no, que se haga tu voluntad. Aquí la pregunta es, ¿a cuál padre? Pues, ¿Al de Azul o al de Miurgo? Bueno, Esa es la gran incógnita. bueno, esas son cosas que a lo mejor todavía no nos toca saber todavía. Primero porque se nos va a acabar el tiempo y tenemos que ir al corte. Vamos al primer corte del bloque, y para regresar con el segundo bloque. Está muy interesante aquí el tema el día de hoy de la Semana Santa que se avecina. Y vamos al corte y regresamos como decía Verónica Castro, vengo después del corte de estar cerca de ti. Vamos al corte y regresamos. Eso, guarda silencio y escucha Miedo FM. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso para el segundo bloque. Les recordamos que como cada lunes estamos totalmente en vivo por el 89.5 Radio Universidad. Si nos quieren escuchar pueden conectarse en la página directamente de Radio Universidad, la buscan así tal cual. Les aparece Unidad Torreón, Unidad Saltillo, se conectan a Unidad Torreón. Estamos en la página de Facebook, Miedo FM, ahí estamos transmitiendo en vivo. También nos pueden escuchar ahí. Y como cada semana, aquí Francisco graba los programas y se transmite, los sube a YouTube 15 días después. Ahí están más de 50 programas, por si los quieren escuchar. Ahorita comentaba alguna amiga tuya que algo de brujería. Ahí está un programa. Sí, que ella quería saber algo de brujería. Le dije, espérese. Vamos tranquilos, vamos a hablar de eso. No sé si tienen más saludos. Está mucha gente conectada ahí en Facebook. César López, que siempre nos escucha, le mandamos un saludo. Angélica, Elena, su mamá Coral. Ahorita mis dos chavos, a Santiago y a Javier, que Santi, me están viendo y a Javi, en vivo. Tu hermano, tu mamá. No sé si traes tú ahí saludos. Son los mismos que nos están escuchando. Son los que nos han mandado like hasta ahorita. A ver quién más se suma ahorita conforme vayamos progresando. Vamos checando y pues vamos a iniciar el segundo bloque. Les recordamos que por ser especial nos dan chance aquí de extendernos un poquito más, hora y media. Vamos a un poquito más de la mitad. No sé si continuar, Francisco, con lo que traemos ahí preparado para la gente que nos está escuchando. Bueno, sí. Entonces decíamos que nos quedamos que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, y que él ya sabía más o menos lo que iba a pasar, y que le dice a su padre, ahorita decía Lino, pero ¿a cuál padre? ¿Al de Miurgo o al mero bueno? Lo que pasa es que en la tradición gnóstica no se reconoce como Dios al Dios que creó el mundo y la materia, al Dios que creó el Edén, sino que se dice que hay un Dios que está por encima de él, que es el Dios del Espíritu. Bueno, el Padre Azul. El Padre Azul. O como le decía a J.R. Tolkien, Ilúvatar, que también en Tolkien... Es más, también cabe mencionar, si vieron la película... La Comunidad del Anillo y las dos torres, cuando Gandalf se va por la vía de Minas Tirith, por las minas donde se encuentra el Balrog, a este monstruo que le tenía miedo, pues eso es un representativo de entrar en las tinieblas y hacer frente a sus miedos. Después se cae con el monstruo hasta el interior de la tierra. Entró el vitriol. Entró al interior de la tierra y vuelve como los dioses solares, vuelve renacido y blanco. Más fuerte. ¿Por qué? Porque también pasa por la Semana Santa. Fue su iniciación. La Gandalf
y hasta Batman, que también se cae en la cueva de los vampiros y nace como un hombre nuevo. Y volvemos a lo mismo, Francisco, lo que estábamos platicando al inicio. Todo tiene un simbolismo, un velo, y está para las personas que lo saben identificar, y hay quienes no lo saben. El simbolismo siempre está ahí, y el velo... Sí, todo esto que les platico es nada más para remarcar el proceso alquímico de los dioses solares, que pasan por un negredo, un albiedo y por un rubedo, que eso es algo más detallado. Sí, eso es algo más detallado, pero no son nada más que las fases de esta progresión o de este cambio que tienen los dioses solares o los héroes míticos, que hoy en día nos pintan en películas, como por ejemplo Batman, que te digo, de Gandalf. También ellos pasan por este Pesaj o por esta Pascua de Resurrección, porque renacen, salen de estas nieblas, salen de esta cueva del mundo interior o del submundo, del Hades o de ¿cómo le decían los mexicas? El Mictlán, algo así. El Mictlán. Salen ellos de ese estado, porque es un estado mental, no es algo físico, es un estado mental, y después renacen como Jesús en el Cristo. Cristo, como habíamos dicho, es el representativo del bendecido, porque alcanzan la iluminación. ¿Como un Buda? Como un Buda, exactamente. Allá en la India se le dice Buda, aquí en Occidente se le dice Cristo. Y este cambio, pues es para... No, bueno, es que muchas veces queremos ver las cosas tal cual como vienen escritas en la Biblia, pero estos misterios, así se le llama, estos misterios o estas revelaciones que vienen en la Biblia nos lo presentan de una manera histórica. El camino de Jesús, que fue la vida. Bueno, posiblemente Jesús, el Jesús histórico, ese sí existió. Pero el Jesús, el Cristo, ese es algo que no podemos ver como de una manera histórica. Por eso todo lo que decía Jesús, o lo que habla el Buda, o los Vedas de la India, todo está en parábolas. Porque estos misterios no son construcciones o no son procesos mentales intelectuales. Porque los padres anteriormente nos decían, es que tienes que tener fe ciega. Es que es el dogma de la fe, de que María, la Madre de Dios, fue fecundada por el Espíritu Santo, libre de pecado. Eso es un dogma. O sea, es algo incuestionable de una religión. Que Jesús murió crucificado, resucitó al tercer día y subió al cielo, ese es un dogma, es algo incuestionable de la fe. Y así nos los explican a nosotros los mortales, a nosotros el pueblo, porque no podemos entenderlo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Jesús hablaba todo en parábolas, porque tu intelecto está atado al ego. Entonces no entiendes este misterio, porque este misterio no va para que lo comprenda tu intelecto, lo tiene que comprender tu razón, tu alma, tu conciencia divina. Entonces Jesús cuando recita la parábola del hijo pródigo, no le está hablando a tu cerebro, le está hablando a tu yo interno, a tu alma, para que el que tenga oídos para oír entienda. Entonces es muy difícil explicarlo, lo que viene en la Biblia de manera literal, porque es como los mitos griegos. No podemos pensar que Hércules hizo 12 trabajos, porque eso nunca pasó. No podemos decir que Hércules peleó con el león de Menea, no. Hércules no peleó con el león de Nemea. Hércules lo que hizo fue hacer un viaje de entendimiento y de cultivación introspectiva para poder dominar sus pasiones y controlar las fuerzas animales o instintivas en él. Eso representa el león. Entonces no estamos diciendo que Hércules se peleó con un león, estamos hablando en mitología,
o sea, nos están dando a entender un secreto o un misterio de manera que no lo entienda nuestro intelecto, sino que lo entienda nuestro yo interno, nuestra conciencia, como dice Lino. Pero para poderlo entender así, pues tienes que estar preparado, ¿no? Tienes que pasar por tu Pesaj, por tu Pascua. Exactamente. Tienes que pasar por todo esto que pasó Jesús. Si no, difícilmente lo puedes relacionar. ¿Y qué tan importante es esto? Bueno, ya hicimos a Jesús el Cristo, ya lo hicimos un Dios solar, entonces tiene que ascender a los cielos. Es cuando ya viene el sábado de gloria, el domingo de resurrección, y ya resucita y se quitan los velos morados de los altares, y ya todo está ya en júbilo, que es el mismo júbilo con el que se celebraba el inicio, ahora sí, del ciclo agrícola. Porque si tú plantabas las semillas durante el equinoccio de primavera, no, pues ya llegó la primavera y van las semillas. No. Todavía la tierra estaba fría, todavía era infértil y todavía no se iban a malograr. Entonces tenías que esperarte los 40 días después de la luna llena inmediata al equinoccio de primavera, para que el sol ya hubiera calentado la tierra, ya hubieran crecido los pastos y ya se pudiera dar el ciclo agrícola. Sí, se pone todo más fértil. Sí. Y ahorita nos vas a poner por qué algo tan importante como la resurrección de Cristo tiene que ver con algo tan banal como el ciclo agrícola. Bueno, lo que pasa es que como no vivimos en el Neolítico, no vivimos en la Edad de Bronce, pues para nosotros el ciclo agrícola pues es esperar a que pongan el mango en el súper. Sí. O acá en algún centro comercial que ya la sandía. Sí, que ya van a poner la sandía. Es para nosotros, a eso se ha reducido el ciclo agrícola en la vida moderna. Pero en la antigüedad, en la era de bronce, si no conocías el ciclo agrícola, estabas frito. No nomás te morías tú, se moría tu familia, se moría tu clan, se moría tu aldea. Todos. Entonces era muy importante el ciclo agrícola. Lo es. Sí, aunque no estemos interiorizados con esa práctica, pero es muy importante. Si no estuviera, pues no, a lo mejor no podríamos comer. Sí. Sí, caeríamos en hambrunas muy muy marcadas. Ahora, ¿qué es lo que celebramos los cristianos? Cristianos engloba católicos protestantes, católicos ortodoxos, egipcios, todos los que creemos en Cristo. ¿Qué celebramos si no inmolamos un cordero? Pues nuestro cordero ya se inmoló, que era Jesús. Entonces, lo que celebramos nosotros en la Pascua es ir como el pueblo judío de esta oscuridad, de esta oscuridad a la libertad del espíritu, de que ya dejamos al cuerpo, ya dejamos la materia, como lo hizo Jesús. Jesús abandona su cuerpo físico, porque Jesús, el hijo de José, pues tenía que morir, porque poseía un cuerpo físico. Entonces, ¿qué nos dice el mensaje de la semana? Dejar el cuerpo atrás e entregarnos a Dios, que es el espíritu, es la luz. Y digo la luz, o la libertad de la luz, con todo lo que implica el simbolismo de la luz, el conocimiento, la revelación última, o la ¿cómo se dice? Pues la revelación última de Dios, que significa la luz. Por eso muchas veces he escuchado algunas religiones bautistas, algunos mormones, masones, que desean la luz. Te deseo luz, es decir, te deseo la revelación de la verdad última. Y muchas cosas más que tendríamos que hacer un programa entero para poder descifrar qué es lo que decimos con luz. Entonces, Cristo nos saca de las tinieblas de la materia y nos revela el mensaje de su Padre, que mi Padre no es de este mundo.
Entonces nos está llevando a los terrenos del espíritu, a algo que va más allá. Por eso alguna vez en alguna plática, les comentaba que Jesús es el representativo del hombre mortal, el que muere, porque Jesús murió. Del hombre mortal, es nuestra carne, nuestros huesos y nuestra sangre. Incluso él así lo instituye en la Eucaristía, porque es el sacramento que instituye Jesús. Que dice: tomad y beber, porque la hostia es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Que esa es una referencia a la cena mística, porque nos comemos a Dios, para que esté dentro de nosotros, para ser parte de Él. Porque ya no necesita sacrificios Dios. Dios, como es Dios, ya no necesita que tú le des algo, porque tú no le puedes dar nada a Dios. Dios te lo da a ti, que es este pan y esta sangre. Es el gran servidor. Sí, es el gran servidor. Algo bien curioso sobre la cena mística. No voy a revelar ciertas cosas, pero yo estuve en una cena mística. Se hace en estas temporadas bajo la institución a la que pertenecemos, masónica. Pero algo muy curioso, cuando se hace la cena, obviamente se prenden velas, se pone un altar con frutas, con ciertas cosas, pero se empiezan a invocar, no nada más al gran arquitecto, se empiezan a invocar otras deidades, todas las deidades que están relacionadas con esta fecha. Y eso es lo más bonito que puede pasar, que no nada más se quedan en la parte cristiana, sino empiezan a invocar a todas las deidades que coinciden con estas fechas. Y pasa algo muy curioso. La hicimos al aire libre, bajo la bóveda celeste. Bajo la bóveda celeste se hizo un aironazo tremendo mientras estaban haciendo las invocaciones. No se apagó ni una vela. Suele suceder. Ni una vela. Se voló las hojas que estaban ahí del ritual, pero las velas no se apagaron. A partir de ahí, no sé si estuvo bien o mal hecho la cena mística, pero cambiaron muchas cosas. Eso fue ahí por el 2018. Sí, pues por lo general hay como un revulsivo, se podría decir, y ya depende de las personas que estén ahí presentes, ciertas cosas que... O sea, no es una fecha nada más, no, claro que no. X, o sea... Fecha obviamente coincide con el ciclo agrícola, coincide con muchas cosas, o sea, sagradas para la humanidad. Y va todo enlazado, pues, como comentaba Francisco. Sí. En el inicio del programa va todo pues sí, enlazado, ¿no? Todo tiene su porqué. Ya solucionaron el problema del micro. Ya, es que no le sabemos, como que se nos apaga. Todavía no sabemos. Enseñándonos. Sí, todavía no. Están chavos. Le echamos ganas. Bueno, todavía si se nos apaga, atrás tiene un botón de encendido. Se me hace que tiene poquita pila, no sé. O no sé. Bueno, entonces, ya hablamos sobre la cena mística, que es la última cena, para recordar la última cena, que así se tiene que así la hicieron los apóstoles, instituido por Jesús. Ahí se instituye la Eucaristía, y también ese día creo que también se celebra el día del sacerdocio, o el día del sacerdote, porque pues Jesús instituye la misa durante la última cena. Sí, es muy es muy interesante estos temas, pero sí es muy ¿cómo se dice? Pues sí se puede llegar a mezclar con otras culturas, porque básicamente no es que se plagien, sino que muchas culturas se basaron en el ciclo agrícola
se basaron en las observaciones astronómicas y se basaron en muchos fenómenos naturales. Por eso tenemos la relación entre Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Mitra, que Mitra es acá de Persia. Sí. No tenían mucho que ver acá con Egipto, pero sí como que las culturas se fueron hasta cierto punto uniendo unas con otras. Es como el diluvio universal. En todas las culturas hay un diluvio universal. En todas las culturas. Libros sagrados. En todas las culturas existe un dios solar que se llama Jesús, Ra, Mitra. Bueno, Mitra, uno de los más antiguos dioses solares. Y todo esto se va compaginando en un solo saber o en un solo... Lo podemos ver que, oye, entonces casi todas las religiones son iguales. Sí, casi todas las religiones son iguales porque llevan cierta coherencia. Todas las religiones llevan cierto método o cierta sabiduría que pues realmente se unen unas con otras. Ahora, como ya hablamos también de la cena mística, ahora pues ya resucitamos a Jesús, pero antes de esto pues fue crucificado y durante la crucifixión nos encontramos con esta crucifixión en medio de dos ladrones. Bueno, se dice que eran ladrones y que estaban en medio y que eran tres. Entonces, Dimas y Gestas. Pero ¿por qué muchas imágenes, incluso en la imagen que subimos a la publicidad, si se fijan bien, aparece Jesús y aparecen tres cruces, que es la de Jesús, la de Dimas y la de Gestas. Pero ¿por qué tienen que ser tres? Porque el 3 es el número del iniciador. El 1 es la unicidad, según numerología. El 2 son los opuestos, hombre, mujer, blanco, negro. Todos los opuestos de este mundo se representan con el 2. Y el 3 es el que apenas es el iniciador de los misterios. Entonces Jesús tenía que haber sido acompañado por otras dos personas para marcar este fenómeno del iniciador. Incluso creo que fue Alejandro Jodorowsky el que mencionó, este místico, mago, tarólogo, psicomago, mencionó que Dimas y Gestas representaban dos aspectos mentales de Jesús: la mente activa y la mente pasiva. El consciente y el subconsciente estaban representados en Jesús, porque uno de ellos, sí, sus dos hemisferios, y Jesús en medio, porque Jesús pues era el alma. Entonces Jesús identifica a Dimas como el que lo va a acompañar al reino de los cielos, porque le pide perdón y le pide que se acuerde de él. Y Gestas es el que lo empieza a retar, el que le empieza a decir que si es Dios, se baje de la cruz. Entonces, sí es más como el ego. Entonces, pues sí son los dos aspectos mentales de Jesús. Y Jesús también cae en otro aspecto mental, que es el Cristo, el que sube, el que asciende al cielo. Porque no olvidemos que él mismo decía que el reino de su padre no era de este mundo. Por lo tanto, pues tenía que ser algún estado mental. Sí. Como el paraíso. El paraíso no es un lugar físico en este mundo, porque erróneamente lo buscan muchos arqueólogos o muchos historiadores. El paraíso es un estado mental en el que se encuentran los animales, los conejos, los venados, y el hombre es expulsado de ese palacio, de ese estado mental, porque en la Biblia lo dice que Adán se da cuenta que estaba desnudo. Puede ser porque tiene conciencia diferente. Porque despertó la conciencia. Sí, es que
comió del árbol del conocimiento. De ese que nunca había escuchado, de ese que nunca había pelado, hasta que llegó Dios y le dijo, mira, de acá de este árbol no vas a comer. De todo lo demás sí, pero de aquel que está hasta allá, que nunca te habías fijado que ahí estaba, de ese no comas. Y después viene una serpiente a tentar a Eva para hacerlos comer. Que otra vez, si Dios, es un simbolismo muy muy rebuscado y muy complicado. Sí. Pero lo único que podríamos enmarcar es que si Dios, como dijimos, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque una serpiente se le iba a salir de sus designios y les iba a sabotear todo, o porque iban a comer del árbol que no podían comer. Es como la paradoja del elefante morado con alas. No hemos visto ningún elefante morado con alas. A lo mejor a Dios no le gustan así, por eso no existen, y porque son físicamente imposibles. Entonces es más fácil que dos humanos comieran del fruto prohibido a que existiera un elefante morado con alas. Sí. Entonces como que ahí las cosas no checan. A los amigos de Facebook, sí, que tenemos ahí un problema con el audio, pero donde no falla es en el 89.5 de FM. Conéctense al radio. Ahí es. Acercarse un poquito el celular. El celular para que nos escuchen. Sí. Entonces, todo este simbolismo, así como este simbolismo, Ajá. Está representado en la Semana Santa. Hay mucho que todavía nos falta por descubrirle, ¿no? Hay muchos simbolismos que son muy que son muy rebuscados y muy difíciles de poder descifrar. Y aún así descifrándolos, mucha gente no los comprende. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque él hablaba para los que le pudieran entender. Sí. Es igual que la Semana Santa. La Semana Santa está hecha como un periodo de reflexión, de análisis, de autodescubrimiento. Y el viernes, que es cuando aprenden a Jesús, durante el Via Crucis, cuando muere Jesús, también debemos de reflexionar nosotros. Así como murió Jesús para inmolarse, para ser el Cordero, también nosotros deberíamos de pensar qué es lo que queremos nosotros mismos, qué queremos que se muera en esta Semana Santa. Exactamente. Qué queremos que se muera y qué queremos que renazca en nosotros. Ese es el periodo de reflexión de la Pascua de Resurrección, de la Semana Santa o de la Semana Mayor, como le queramos llamar. Son días libres para irse a Mazatlán o irse a Cancún. Malamente sí lo hacen. Bueno, cada quien es libre y puede hacerlo, pero la Pascua de Resurrección se refiere a, bueno, así como murió Jesús y renació, ¿qué quieres que muera en ti? ¿Qué falsas virtudes, qué vicios quieres que mueran en ti? ¿Y qué quieres que renazcan para tu nueva vida, para tu nuevo tú? Y es una buena época para un comienzo. Si alguien trae algo ahí que quiere, pues como bien lo mencionaste, empezar, pues lo puede hacer ahí, dejar cosas negativas o que no tiene deseos de que continúen, y es el renacer, pues. Sí, porque no olvidemos que se muere Jesús, sí, pero se muere Jesús, el hijo de José, el hijo de María, si nos ponemos un poquito más históricos, el hermano de Abraham y de Ruth, que así se llamaban sus hermanas, creo, su hermano y su hermana. El Jesús, hijo de José y María, es el que se muere, es el que sucumbe por las heridas, por la crucifixión, y lo llevan a enterrar. El que sale de ahí ya no es Jesús, ya es el Cristo. Ya es este ser iluminado, este ser que ya no pertenece a este mundo. Por eso Jesús no se puede quedar mucho tiempo en la tierra. Visita a los apóstoles en ciertos momentos, les dice que difundan su mensaje,
pero no se puede quedar, porque ya no, o sea, no puede quedarse a reinar en la tierra, porque él ya, al ser el Cristo, ya no pertenece a este mundo, ya no puede estar mucho tiempo aquí, necesita trascender. Y al final del Evangelio de Pedro, creo que es el que le dice que den testimonio de todo lo que él ha hecho, y que ellos mismos lo pueden hacer si tienen la suficiente fe. Sí. Que es cuando camina sobre el agua durante la tormenta, y uno, creo que es, no recuerdo que Pedro si fue es, el que lo vio y dijo, yo quiero hacer lo mismo que tú, y caminó y se hundió. sí, porque volteó a las aguas, Sí. le dio miedo, dudó y se cayó, pero sí empezó a caminar Pedro sobre el agua, al igual que Jesús, pero le faltó fe. Entonces Jesús nos dice, bueno, todo lo que yo he hecho lo pueden hacer ustedes. Incluso cuando los manda a difundir el Evangelio, le dicen, vimos a otro que estaba Simón el mago. vimos a otros que estaban expulsando demonios en tu nombre, y se lo prohibimos. Y dice Jesús, no se lo prohíban, porque lo dice en mi nombre, porque Simón el mago hacía lo mismo que Jesús, porque él sí tenía fe. Uh-huh. Entonces todos podemos hacer lo que hizo Jesús, sí, pero necesitamos una fe demasiado grande, que es muy difícil que un humano la tenga, sí, porque posible lo podemos hacer, pero nadie nos dijo que iba a ser fácil. Así como el Buda alcanzó el obsequio de la iluminación, pues así de difícil es. Buda tuvo que luchar contra Mara para poder librarse de todo, y al final Mara se puede decir que era la parte negativa de él. Como me gusta mucho nombrar a Dragon Ball, a Goku, donde sale Piccolo Daimaku, que Piccolo era la parte negativa que había expulsado otro Namekusei. ¿Te acuerdas Kamisama? Sí. Pero al final sí se dividen. Sí se dividen, pero tuvo su conversión la sombra de Kamisama, retomando un tema de Carl Gustav Jung. Ahí se los encargo que sí, que la sombra, sí, que es el yo que no queremos conocer. Ajá. Sí, bueno, la diferencia de ellos es que Jesús no se va al inframundo, uh-huh, lucha contra la oscuridad, contra las tinieblas. Incluso Dante en la Divina Comedia le dice a Virgilio, que lo guiaba por los círculos del infierno, uh-huh, ¿por qué es ese retumbar, Virgilio? Y le dice Virgilio a Dante, es el retumbar de la venida de Cristo, que aún a la fecha sigue haciendo temblar el infierno. Entonces Jesús sale del infierno, resucita y se eleva al cielo. Y eso de se eleva al cielo es para que tú, Lino, lo entiendas. uh-huh. Pero te está hablando de la elevación y la evolución espiritual de Cristo. Pero otra vez, todo lo que viene en el Nuevo Testamento, en la Biblia en general, viene en forma de parábola. Sí. Porque no te está hablando a ti, Alino, te está hablando a tu yo inconsciente, a tu yo espiritual, al que sí entiende el mensaje. Sí. Entonces, no hay que tomárnoslo tan literal, pero sí ponerle atención. Aquí nos pregunta Misis por las redes sociales, ¿se muere el Jesús físico y nace el Jesús espiritual? Bueno, no tanto el Jesús espiritual, nace el Cristo, que es una entidad más elevada que tu yo espiritual. Tu yo espiritual es el que se porta bien, el que sigue la moral. La parte exotérica. El Cristo es el obsequio de la iluminación, pero de la iluminación plena. El ser con luz. El ser luminoso, exactamente. Así como dijo Jorge, el ser de luz, ese ya es el Cristo. O sea, muere el cuerpo, incluso muere la conciencia, mueren los recuerdos, pero ¿qué nos dice Jesús? Pero renace el Cristo en ti. Sí.
Porque sí, el ser iluminado, que es la promesa de la religión católica, bueno, de las religiones cristianas, es Abrámicas. la abrámica, de la vida eterna, pero no en tu cuerpo físico, ni en tu cuerpo espiritual, sino en el cuerpo crístico. Bueno, eso ya es más metafísica, pero la Semana Santa nos recuerda eso, que todo lo físico muere para renacer en el espíritu. Claro, el padre en sus iglesias les va a decir lo que viene en las escrituras, porque sí tiene que ser. Él no se puede salir del dogma, del guión, porque si no caerían muchas contradicciones litúrgicas. Los sacerdotes, los imanes, los chamanes tienen que seguir sus adojas a esas escrituras. Y entonces, ¿a qué viene todo este tema entonces? Si no nos podemos salir, bueno, que hay temas que son exclusivos de los que pueden entenderlos. Y la intención, bueno, con estos especiales, de que aparte que nos dedicamos a contar historias de terror, pues es que estos temas también estén al alcance de los curiosos, que después les guste investigar un poquito más. En el tema, vamos, ahora sí que pauta para que ustedes si les gusta lo investiguen, que claro, pues les gusta, porque nos estuvieron preguntando mucho en redes sociales sobre esto, y pues ahí más o menos les dejamos pues la pauta, el inicio, para que ustedes mismos pues investiguen, ¿no? El conocimiento ahí está, no es para todos, es para el que lo quiere y el que lo busca, y pues, si alguien lo quiere y lo busca, pues lo puede encontrar. Sí, o nos pueden preguntar, incluso si les interesa algún tema, pues con gusto, si sabemos, pues les decimos ahí algo. Preguntaba mucho, Francisco, Lino, la gente sobre rituales en esta época de... Hay un ritual muy interesante para Semana Santa, un ritual de magia negra muy interesante, que es vayan a misa y no hagan nada. No hagan nada, porque, o sea, sí, como dicen, sí se puede hacer, pero no se debe. Muchas de las personas que saben del tema, pues saben que obviamente pues ellos lo hacen por dinero, les pagan y van y hacen volteos, van y hacen amarres, cierto tipo de rituales de sacrificio con animales. No me gustaría llamarlo misa negra, porque nada tiene que ver. Es un ritual en el cual utilizan la sangre por el egregor tan fuerte de los días que ya por milenios se les ha otorgado poder, ¿sí? Entonces mucha gente utiliza esas fechas sagradas para hacer ciertas cosas oscuras, de los cuales pues sí les recae a esas personas directamente en sus familias o en ellos. Entonces pues por eso mejor prevenir que lamentar. O se queden en su casita, guárdense ahí con su familia. Si son católicos, vayan a la iglesia, no anden haciendo... renazcan, ¿para qué se van como el cangrejo para atrás? Sí, es importante que la gente pues empiece a, como mencionábamos, a renacer, a hacer sus buenos deseos para continuar y dejar los malos hábitos o las malas cosas que ya no quieran seguir, y empieza el renacimiento individual de cada persona, ¿no? Oye, Lino, ¿y tú qué le sabes más a estos temas? Mira, porque, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la investigación para este programa, me comentó Jorge, y también yo lo vi, muchos rituales de magia de café, así les digo, magia de Facebook, o magia de TikTok, donde dicen, no, que el ritual para abrir canales en esta Semana Santa, rituales de abundancia para Semana Santa, rituales para traer bendiciones aprovechando la Semana Santa. ¿Esto qué, Lino? No, eso es una falacia. ¿Estás diciendo que en las redes sociales hay personas pseudomagos, pseudoconocedores? No, es una falacia totalmente. Solamente están engañando a la gente. Están engañando a la gente, ¿por qué? Porque tú ves
con toda la esperanza de tu corazoncito, ay, es que salió fulanita de tal en el TikTok, y es que me sale seguido. Pues sí, pues es un algoritmo en el cual tú estás... Si buscas, vas a encontrar una lista de personas igual. Es que que la espiritualidad, y nada tiene que ver con eso. Son personas que se dedican a lucrar con las necesidades espirituales de las personas. Es su trabajo. Es su trabajo. Ganan, son mentirosos sagrados, por así decirlo, como dijo... engañando gente. Sí, pero de esos rituales no les van a funcionar porque no tienen una carga energética, no tienen un egregor fuerte en el cual funcione. A lo mejor les va a funcionar en 1000, 1500 años, 2000 años, ese tipo de magia de Facebook, de TikTok, de todas las redes sociales, YouTube. Si quieren hacer algo más fuertecito, pues hagan oración. Renazcan de manera limpia. No tienen ni siquiera por qué checar los libros de San Cipriano, los libros del Abad Tritemo, cosas que de verdad sí, mejor pégate a la pared y cuídate, porque esos rituales sí funcionan. Pero los de magia de café no. Nada que ver. Okay. Entonces todos estos rituales que empezaron a salir porque van a empezar a salir en TikTok, en Facebook, bueno, ya empecé a ver varios donde nos recomiendan que una vela dorada y con... Esto es para ponerle sabor al caldo. Es solamente para entretener a las personas. Para monetizar. La persona que de verdad sabe no hace ningún ritual en esas épocas. Los verdaderos magos se guardan, no hacen nada. Si a lo mejor no son católicos, o no son musulmanes, o no son judíos, de religiones abrámicas, pero tienen el conocimiento, no van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Tú estás enfrente de una gasera y no vas a salir con tu encendedor a ver qué pasa, ¿verdad? Claro que no. Te va a cargar el payaso, pifas. Bueno, es por la fecha tan importante, por todo lo astronómico, lo espiritual. El egregor que se ha hecho durante 2000 años y hasta más con la Pascua judía, todo lo que conlleva se genera mucha vibración a nivel colectiva. mundial. Imagínate, el Medio Oriente con el Ramadán, igual en el Oriente y en todas las partes del mundo donde hay judíos, donde hay musulmanes, donde hay católicos, cristianos, con todo ese egregor tan fuerte que está. ¿Por qué creen que siempre en estas fechas, sobre todo el Viernes Santo, es cuando se empieza a oscurecer? ¿No se acuerdan hace años que se oscurecía, llovía? Los vientos cuaresmeños. Sí, se pone así. Es el egregor tan fuerte que llámese egregor al conjunto de intenciones, de creencias de una persona sobre un mismo fin. Ahora imagínate, tú utilizas ese egregor para hacer cosas negativas. Pues no, es una ofensa. Es una ofensa. Bueno, te ofendes a ti mismo. Es una transgresión a ti mismo, antes que cualquier religión. Sí, porque realmente si Dios es Dios, pues no se puede, tú no lo puedes ofender. No. Tendrías que tener el ego muy alto para siquiera poder intentar que decir, no, pues ofendí a Dios, ¿no? Te ofendes a ti mismo. Sí, ¿qué es? Bueno, si te ofendes a ti, te ofendes a Dios. Porque mira, por ejemplo, aquí dice, el ritual para la felicidad en el hogar. Dice, la Semana Santa es una energía mística que se puede usar para buscar lo mejor para tu hogar y que esté protegido por el poder divino de Dios. Para este ritual necesitas una vela blanca, símbolo por excelencia de la pureza y lo bueno en el mundo. Será un regalo, una ofrenda al Señor durante estos días religiosos. Una morada, agua bendita, hojas de laurel y ruda. ¿Para qué? Y luego ya te empieza a explicar el proceso. Y luego ya te... sí, así, y varios rituales para la buena suerte, que durante todo el año deberás recolectar 12 velas que hayan estado prendidas,
pero que no se hayan consumido en su totalidad. Bueno, esos rituales están sacados de otros, pero realmente para que te funcione un ritual no necesitas tantas velas. Con una sola vela que tengas, pero bien usada, con eso puedes hacer tu despapalle. Y fácil. Sí, Sí, ahorita están saliendo demasiados rituales de todo Ritual de tipo las lentejas. porque obviamente pues la gente lo está buscando y son presa fácil de que sobre todo gente que pues trae alguna necesidad de cualquier tipo lo pueden enganchar y va a intentar hacerlo o le van a quitar su dinero en el intento de hacerlo. Por ahí conocí una persona que acudió a una de esas páginas de Facebook para un ritual que mandó a hacer. En primer lugar, no puedes mandar a hacer rituales. Tú tienes que hacer cada ritual. No puedes poner a otra persona a hacer lo que realmente a ti te interesa, ¿sí? Es tu intención de hacer las cosas, Tu energía. no la misma energía de otra persona. entonces nada de rituales de Facebook, nada de No, rituales. nada, ¿para qué? Y si quieren ir con un brujo que sea brujo de veras, No, le va a no decir tiene. que en estos 15 días nos vamos a Mazatlán. Vamos fuera de servicio, su cartelito. Muy bien, Pues, Igual no hacer rituales los sábados porque no jala. no jalan. pues hemos llegado al final. Nos extendimos un poco más de lo normal, como cada programa especial que hacemos cada mes. Les recordamos que vamos a estar de vacaciones 2 semanas. Sí, son 2 semanas. 3 semanas. No, ya me está vacilando Marco Polo. 2 semanas vamos a estar de vacaciones, igual que la universidad, pero regresamos con muy buenas leyendas, muy buenas historias de miedo para toda la gente que nos sigue. Este programa quizá cuando regresemos ya esté en YouTube, lo más seguro. ¿Algo más que quieras agregar aquí al invitado Lino? Esperando que no sea la... No, pues última les agradezco vez su visite. invitación. Para mí es un placer venir cada vez que me invocan aquí a su programa, que ya está escuchado por varias personas alrededor del mundo. del mundo, Ya me enteré. Qué bueno. Estados Unidos, Sudamérica, gran parte de aquí del territorio nacional. Pues de eso se trata, les hacemos ahí pasar ratos agradables con temas que les interesan. Y Francisco, no sé si quieres agregar algo más. Pues no, pues nada más que estén pendientes en las redes sociales, vamos a estar activos a pesar de que no haya programa, y pues nada más esténse pendientes a Facebook y al X. Ya le quise, vamos a estar compartiendo videos y alguna que otra noticia. Rituales no. No, rituales jamás. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos, que tengan una linda noche, que descansen, y nos despedimos también aquí de la transmisión en vivo en Facebook. Saludos a mi querido hermano y venerable Lorenzo Rafael. Que nos está escuchando. Nos están escuchando, buen Rafa, todos los de Luz y Verdad, Saludote. number 15. Nos vamos, que descansen. Hasta luego. Bye. Chao.